Práctica 11. Integrantes. Objetivo. El objetivo de esta práctica es utilizar un transistor JFET para ver su comportamiento en dos diferentes circuitos. Como sabemos, se utiliza para regular la corriente. Los materiales que utilizaremos o que utilizamos para esta práctica fueron un potenciómetro, alambre calibre 21, un LED azul, resistencias, un transistor JFET K373, estos son los diagramas de los circuitos que realizaremos. Bien, primero comenzaremos por colocar el transistor JFET, perdón. Después el LED. Le colocamos una resistencia para protegerlo. Utilizamos el alambre calibre 20 para energizar. Primero llevamos los cables hacia donde irán las terminales de nuestra fuente de corriente directa. Regulamos nuestra fuente directa, ya que es variable. Vamos a colocarla en un valor determinado, el cual será de 10 aproximadamente. .02 es lo que utilizamos, puesto que es un poco difícil regular la fuente. Al energizar vemos como el LED enciende y vemos que la luz que está emitiendo es, digamos, fuerte, puesto que el transistor está permitiendo que pase la corriente directamente, ya que no estamos variando la corriente introducida en el gate. Es por eso que el LED brilla a su máxima intensidad. Ahí estamos realizando las medidas de la corriente y del voltaje en las terminales del transistor, drain source, gate source y gate drain.
las estamos anotando ahí. Las medidas que obtuvimos fueron: en el voltaje drain source 3.83 volts, en el voltaje gate source 0 volts, que es congruente con lo expuesto en el video de la práctica anterior. En el voltaje gate drain obtuvimos 3.84 volts. Ahora procederemos a medir las corrientes en ese mismo circuito. La corriente en el source nos dio 3.38 miliamperes. La corriente en el gate nos dio 0 amperes. Y finalmente la corriente en el drain nos dio 3.39 miliamperes aproximadamente. Ahí están expuestos ya los resultados. Bien, ahora realizaremos el circuito 2 del diagrama que se presentó anteriormente, el cual es este, donde tenemos un potenciómetro. Ahí tenemos ya colocado el cableado. Solo faltaría agregar el potenciómetro, el LED y desde luego el transistor. Bien, ahora como vemos, conforme variamos la corriente que llega al gate, esto es gracias al potenciómetro, estamos aumentando o disminuyendo la zona de deflexión, lo cual va a permitir el flujo de mayor o de menor corriente según la variación que realicemos en el transistor. Aquí tenemos los voltajes medidos. Como tenemos un potenciómetro, vamos a tener un voltaje máximo y un voltaje mínimo. O sea que el voltaje de ese circuito, el voltaje que ese transistor nos va a entregar, va a estar dentro de un rango. El voltaje del drain y source es un voltaje variable, como mencionamos, que va de 3.9 volts a 7.8 volts en este circuito. El voltaje de gate source nos dio un voltaje negativo de menos 1.5 volts a menos 5.57 volts. El voltaje gate drain nos dio de 3.92 volts a 13.36 volts negativos. Ahí estamos viendo cómo se hacen las variaciones de la corriente que llega al gate o a la compuerta. Ahora mediremos las corrientes en ese mismo circuito. Ahí estamos viendo cómo se realizan las mediciones correspondientes a la corriente. Igual va a haber un cambio de corriente gracias al potenciómetro. En el gate tenemos una corriente nula de 0, lo cual es congruente. Tenemos también una corriente en el source de 0 mA a 3.25 mA. Y finalmente tenemos una corriente en el drain de 0 mA a 3.35 mA. Son los rangos donde va a estar oscilando nuestra corriente. Conclusión. Bien, como vimos en este pequeño video, nuestro transistor es un transistor controlado por voltaje y nos va a permitir aumentar o disminuir la corriente según la cantidad de voltaje que tengamos en el gate.
Esto se puede ir variando mediante un potenciómetro.